Atención, guerrero del reino. Mira fijamente a tu pantalla. Escucha esta verdad ineludible. La vida no es un jardín de rosas. No es un paseo tranquilo. Es un campo de batalla. Y tú has sido reclutado. Desde el momento en que abriste los ojos a la fe, o incluso antes, fuiste catalogado como una amenaza para un reino de oscuridad que opera en las sombras, silencioso, pero devastador. No estoy hablando de problemas cotidianos. No estoy hablando de una mala semana. Estoy hablando de una guerra cósmica que se libra por tu mente, por tu familia, por tu destino eterno. Si alguna vez has sentido una opresión inexplicable, una duda corrosiva que te ataca justo cuando estás a punto de triunfar, o una cadena de obstáculos que parece diseñada específicamente para detenerte, entonces bienvenido a la guerra espiritual. Este no es un mensaje suave. Este es un llamado a las armas, un despertar para la iglesia dormida, una revelación de que el poder que necesitas no es algo que debas buscar desesperadamente, sino algo que ya te ha sido entregado. No eres una víctima, eres un conquistador. Y en los próximos minutos vamos a desenterrar las escrituras y a desatar la autoridad que te fue dada para pisar serpientes y escorpiones y sobre todo, poder del enemigo. Este mensaje te transformará de un temeroso a un temido por las fuerzas de la oscuridad. Tu victoria es inevitable, pero debes tomarla. Antes de sumergirnos en la historia que lo cambió todo, quiero hacer una pausa y mirarte a los ojos, justo a ti. Si este mensaje ya ha encendido algo en tu espíritu, si has sentido esa verdad resonar en tu alma, detente un segundo, pulsa el botón de me gusta y lo más importante, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. Compartir y apoyar este ministerio me ayuda a llevar esta verdad empoderadora a más personas que están luchando en el silencio. Cada suscripción es una bandera más en el campo de batalla de Dios. Gracias por ser parte de este ejército. Ahora volvamos a la trinchera, porque la historia que viene es la clave para entender el conflicto. Permítanme transportarlos a la antigüedad, a un tiempo donde el polvo del desierto era testigo de pactos de sangre y de revelaciones ardientes. Quiero contarles la historia de un hombre. No lo encontrarán en los libros de texto de historia secular, pero su relato está intrínsecamente ligado a cada lucha que enfrentamos hoy. Llamémosle el general Eleazar, que significa Dios es mi ayuda. Eleazar no era conocido por su fuerza bruta, sino por su autoridad. Fue un comandante bajo el rey David, y se le confió la misión más crucial, la custodia de un paso de montaña vital. Este paso era la puerta de entrada para una nación enemiga que constantemente amenazaba con aplastar a Israel. Un día, Eleazar fue herido gravemente en una escaramuza, y tras meses de recuperación, fue reasignado a un puesto administrativo, lejos del fragor del combate. Pasó de ser un general activo a un simple consejero de logística. Con el tiempo, la gente lo olvidó. El enemigo, sin embargo, no lo olvidó. El enemigo sabía que el poder de Eleazar residía no solo en su espada, sino en la orden directa del rey que le daba jurisdicción sobre ese paso de montaña. Años después, una nueva generación de soldados custodiaba el paso. Eran jóvenes, fuertes, pero carecían de la autoridad formal que el rey le había otorgado a Eleazar. En medio de la noche, el enemigo atacó. Los soldados lucharon con valor, pero fueron derrotados, no porque el enemigo fuera más fuerte, sino porque los soldados no sabían que podían convocar la autoridad del general olvidado. La nación de Israel estaba a punto de caer. En el último momento, un anciano, un humilde sirviente del rey, recordó: el general Eleazar, él tiene la orden real, el decreto de autoridad sobre ese territorio. Su orden verbal tiene el peso de un ejército. Lo buscaron, lo encontraron olvidado, polvoriento, en una oficina. Eleazar, con sus ojos llenos de fuego reavivado, no blandió una espada. Simplemente se levantó, se acercó al puesto de mando y a través de los mensajeros declaró la orden del rey. No pidió ayuda, ejerció su autoridad. Al escuchar el decreto, el enemigo, que conocía la ley del reino, se confundió, se paralizó y huyó en desbandada. ¿Cuál es la lección, amados? Tú eres Eleazar, fuiste herido en el Edén. Fuiste sacado temporalmente del combate activo. Te han asignado a tareas menores y te has olvidado de tu posición real.
El enemigo te ataca hoy, no porque seas débil, sino porque ha olvidado que el Rey te dio el decreto de autoridad sobre todo su poder. Tu lucha no es por una nueva autoridad, es por ejercer la autoridad olvidada que ya tienes. El conflicto es real, pero la victoria está garantizada no por tu fuerza, sino por el nombre y el decreto de tu Rey, Jesucristo. Ahora que hemos encendido el fuego de la verdad, debemos ser quirúrgicos. ¿Cuál es exactamente el conflicto que enfrentamos? No es una nebulosa de mala suerte o energía negativa. Es una guerra estructurada en 3 frentes de batalla, y si no identificas al enemigo, nunca podrás derrotarlo. El conflicto es la oposición activa y estratégica de un reino de oscuridad al propósito de Dios en tu vida. Se manifiesta en 3 dimensiones. Frente número 1, la carne, el enemigo interno. La Biblia es clara, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:17. La carne no es tu cuerpo, es tu naturaleza pecaminosa, esa programación que te inclina hacia el egoísmo, la duda, la pereza espiritual y la gratificación instantánea. Es el traidor dentro de los muros. El diablo no tiene que hacer un gran esfuerzo para tentarte con la lujuria, si la lujuria ya está latente en tu corazón. El conflicto más íntimo y diario es el de someter tu voluntad rebelde al Espíritu de Dios. Es la lucha por elegir la obediencia sobre la comodidad, la verdad sobre el autoengaño. La carne clama, yo quiero, yo siento, yo necesito. El Espíritu susurra, Dios es, Dios dice, Dios provee. La victoria en este frente comienza con una crucifixión diaria de tu propio yo. Frente número 2. El mundo, el enemigo externo. El mundo, en términos bíblicos, no es el planeta Tierra. Es el sistema de valores, filosofías y estructuras de poder que se opone a los principios de Dios. Es el ambiente cultural que idolatra el materialismo, la fama, la inmoralidad y la autosuficiencia. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. Este frente te ataca con la presión de la conformidad. Te susurra que el éxito es dinero, que la felicidad es placer y que la verdad es relativa. Te presiona para que diluyas tu fe, para que tu luz sea solo una linterna tenue y no un faro en la oscuridad. El ataque del mundo es sutil. La seducción de la comodidad, la crítica de ser demasiado religioso, la burla de la moralidad bíblica. La forma de vencer este frente es a través de la no conformidad radical y la renovación de tu mente. Romanos 12:2. Frente número 3. El diablo y sus demonios, el enemigo sobrenatural. Este es el frente más intimidante, pero el que menos autoridad tiene sobre el creyente verdadero. Es el que la iglesia a menudo ignora o exagera. El diablo es el cosmocrator, el gobernante de este mundo de oscuridad. Su ataque es estratégico, directo, y se enfoca en 3 tácticas primarias: acusación, engaño y opresión-acusación. El fiscal te recuerda tus pecados pasados, no para que te arrepientas, sino para paralizarte con culpa y vergüenza. Te dice que no eres digno del amor o el servicio de Dios. Engaño, el falsificador. Siembra mentiras sobre el carácter de Dios, sobre tu identidad en Cristo y sobre tu autoridad. Te convence de que eres débil cuando eres fuerte, o que Dios te ha abandonado. Opresión, el asfixiador. Genera una nube de miedo, ansiedad, depresión inexplicable y desesperanza, intentando asfixiar tu fe y tu gozo. La identificación de este frente es crucial. No le estás rogando a Dios que te libre. Estás ejerciendo la autoridad de Cristo para obligar al enemigo a retirarse. Jesús no te dio un cetro para que lo guardaras, sino para que lo usaras. Este es el corazón del desarrollo bíblico que sigue, y es donde tu poder será completamente revelado. Es hora de pasar de la defensa a la ofensiva. Tu victoria no reside en tu bondad, sino en el acto final y completo de Jesucristo, en la cruz y su resurrección. La base de tu autoridad se encuentra en 3 momentos bíblicos inquebrantables. El decreto de Génesis, el propósito original.
Antes de la caída, Dios le dio al hombre un mandato: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Génesis 1:28. La palabra sojuzgar implica poner bajo control. Señorear implica gobernar. Adán y Eva eran los mayordomos autorizados de la tierra. El diablo era un intruso. Cuando Adán pecó, transfirió su autoridad no a Satanás de forma permanente, sino a un estado de servidumbre al pecado, dando al enemigo un punto de apoyo legal en la esfera humana. El punto clave: la lucha no es por tomar la tierra, sino por recuperar la jurisdicción que fue perdida. Jesús no vino a crear un nuevo sistema, vino a restaurar el original. Él es el segundo Adán que obedeció donde el primero falló. 2. El acto de la cruz, la anulación de la deuda. La cruz es el evento central de la autoridad. Muchos ven la cruz solo como el perdón de los pecados, lo cual es verdad, pero es mucho más. En la cruz Jesús hizo dos cosas épicas en el ámbito espiritual. Desarmó a los poderes. Colosenses 2:15 dice: y despojó a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Piensen en un general victorioso que le quita las medallas, los uniformes y las armas a los generales enemigos, y luego los arrastra en un desfile público de humillación. Esto es lo que hizo Jesús con el diablo y sus huestes. El enemigo ya está desarmado. Anuló la deuda legal. La escritura de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. Colosenses 2:14. El diablo no tiene una excusa legal para acusarte si has sido redimido. El pagaré de tu pecado ha sido cancelado. El punto clave: el enemigo opera con mentiras porque su base legal fue removida. Si te acusa, apelas a la cruz. Si te engaña, apelas a la verdad. La cruz no fue una derrota, fue el golpe final de nocaut para las fuerzas del mal. La autoridad de la resurrección, la transferencia de poder. Este es el momento de la transferencia de poder. Cuando Jesús resucitó y ascendió, recibió toda autoridad. Él lo dijo claramente: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Ahora aquí está el secreto de Eleazar. Tú estás en Cristo. Efesios 2:6 dice que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No iremos a sentarnos, ya estamos sentados. Estar sentado en la Biblia es una posición de autoridad y descanso. Significa que tú no estás luchando por el poder. Estás ejerciendo el poder que le pertenece a tu cabeza, que es Cristo. Estás operando bajo su licencia real. La autoridad de Cristo fluye a través de ti, el cuerpo. Jesús tiene la autoridad. Tú eres su cuerpo. Por lo tanto, la autoridad opera a través de ti. Tu lucha no es en tu nombre, es en su nombre. El nombre de Jesús es la contraseña universal del reino que hace que toda rodilla se doble, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:10. El poder del diablo es real, pero la autoridad de Cristo es infinitamente superior. El enemigo respeta el nombre y la autoridad que hay detrás de ti, no tus sentimientos o tu fuerza. La solución práctica: armadura y decretos de poder. Sí, el conflicto es real y nuestra autoridad está fundamentada. ¿Cómo se ve la victoria en la vida diaria? La solución no es complicada, pero requiere intencionalidad, disciplina y la voz profética de tu fe. La Biblia nos da el manual de operaciones. Paso 1. Vístete para la guerra, la armadura de Dios. Efesios 6 no es una bonita analogía, es un equipo táctico. La clave no es ponerse la armadura, es entender su función en la guerra espiritual. Cinturón de la verdad de la palabra de Dios contra las mentiras y los engaños del enemigo. Coraza de justicia, la justicia de Cristo que cubre tu corazón contra la acusación y la vergüenza. El diablo no tiene nada legal que decir si estás cubierto por la sangre. Calzado del Evangelio de la Paz, preparación para moverte. El ataque del enemigo a menudo viene cuando estás en transición o a punto de obedecer un llamado. Tu estabilidad es tu arma, escudo de la fe, la defensa activa. La fe no es un sentimiento, es una acción de confianza que detiene los dardos de fuego, los pensamientos de duda, miedo e incredulidad.
yelmo de la salvación. Tu identidad y tu mente están protegidas. La mayor batalla se libra entre tus orejas. Conoce tu identidad en Cristo. Espada del Espíritu, la palabra de Dios. La única arma ofensiva. No es solo la Biblia, sino la rema, la palabra hablada de Dios, aplicada a tu situación específica. Paso 2. La guerra de la oración estratégica. La oración no es una lista de deseos, es una declaración de guerra desde una posición de victoria. La oración estratégica se centra en oración de alabanza y adoración. Invita a la presencia de Dios, que es la disolución de toda oscuridad. El enemigo no puede operar donde la gloria de Dios está manifestada. Oración de intercesión. El muro. Te pones en la brecha por otros, por tu familia, tu ciudad. Le niegas al enemigo jurisdicción sobre las áreas que Dios te ha dado. Oración de decretos y declaraciones. El mando. Aquí es donde Eleazar emite la orden del rey. En lugar de rogar, tú decretas la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús, ato el espíritu de miedo en mi vida. En el nombre de Jesús, declaro que mi familia es salva. En el nombre de Jesús, toda enfermedad debe irse. Estás usando la espada para tomar territorio. Paso 3. La rendición radical y la obediencia. La solución más potente es la más simple. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. El orden es vital. No puedes resistir sin antes someterte. Sometimiento a Dios. Es una rendición total de tu voluntad, de tus planes y de tus temores. Es decir, Dios, tú tienes el control. Resistencia al diablo. Es la única acción que te garantiza el resultado bíblico. Huirá. Huir significa que no se va a quedar a negociar. Va a correr aterrorizado. La resistencia no es gritar más fuerte. Es permanecer firme en la verdad que ya has decretado. Es fe sin retroceso. Es poder y superación en acción. Cierre potente. El juicio final y tu victoria. Ahora hemos viajado desde la realidad de la guerra hasta la base inquebrantable de tu autoridad. Ahora, mira hacia adelante. El futuro del enemigo no es incierto. Ya está escrito. La Biblia no termina con una pregunta, sino con una declaración de victoria final. El libro de Apocalipsis es el juicio final de Satanás. Él sabe que su tiempo es corto, y es por eso que su ataque es tan furioso. Pero la belleza del Evangelio es esta. Tú no tienes que esperar al final de los tiempos para vivir en la victoria del Apocalipsis. Jesús, el Rey de Reyes, te ha dado un adelanto de la victoria. Te ha dado el poder para vivir hoy como si el juicio final ya hubiera sucedido. Tu llamada a la grandeza. El general Eleazar no ganó la batalla blandiendo su espada. Ganó ejerciendo el decreto del rey. Tu poder no es tu emoción, es tu posición. Despierta, recuerda tu título. Ya no eres un esclavo del miedo, de la adicción o de la opresión. Eres un hijo amado, un coheredero con Cristo, un sacerdote y un rey. Tu identidad es tu arma más letal. Usa tu voz. La autoridad se ejerce con la voz. Deja de susurrar tus oraciones y comienza a decretar tus victorias. La oscuridad se disipa cuando el Hijo de la Luz habla con el poder de su Padre. Corre la carrera. La batalla espiritual no termina en la conversión. Termina en la glorificación. Mantente firme, vestido con tu armadura, con la espada en la mano y la rodilla doblada solo ante Dios. El dolor de la disciplina es temporal. La recompensa de la victoria es eterna. Así que te lo digo hoy, con el espíritu ardiendo en esta palabra. No temas. El rugido del león de Judá es más fuerte que el siseo de la serpiente. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos mora en ti. No solo eres un vencedor, eres más que un conquistador. Levanta tu cabeza. Ejerce tu autoridad. Desata el poder que ya tienes. La batalla ha sido ganada. Ve y vive tu victoria. Que el Dios de poder y superación te fortalezca. Amén. La solución más potente es la más simple. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. El orden es vital. No puedes resistir sin antes someterte. Sometimiento a Dios. Es una rendición total de tu voluntad,
de tus planes y de tus temores. Es decir, Dios, tú tienes el control. Resistencia al diablo. Es la única acción que te garantiza el resultado bíblico. Huirá. Huir significa que no se va a quedar a negociar. Va a correr aterrorizado. La resistencia no es gritar más fuerte. Es permanecer firme en la verdad que ya has decretado. Es fe sin retroceso. Es poder y superación en acción. Profundizando en el desarrollo bíblico, la doctrina del reino inquebrantable, hemos establecido la base de nuestra autoridad en la creación, la cruz y la resurrección. Pero para que este poder se manifieste consistentemente en tu vida de una hora, debemos cimentarnos en la doctrina del reino, que es el mapa de batalla que Jesús nos dejó. Jesús no vino predicando religión, vino predicando el reino. Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. El reino de los cielos no es un lugar que está allá arriba. Es el dominio de Dios manifestado aquí en la tierra. Y como creyente, eres un embajador de ese reino. El principio de la invasión. El ministerio de Jesús fue una invasión autorizada al territorio ocupado por el enemigo. Piensa en el pasaje donde Jesús sana y libera a las personas. Y luego dice, mas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. La expulsión de la oscuridad es la prueba irrefutable de que el reino ha irrumpido. Cuando ejerces tu autoridad en Cristo, estás continuando esa invasión. Estás tomando una porción de tu vida, de tu familia, de tu ciudad que estaba bajo el dominio de la oscuridad, y la estás reclamando para el gobierno de Dios. Esto requiere una fe audaz, una fe que no espera un milagro, sino que declara el gobierno de Cristo. La parábola del hombre fuerte. Jesús nos da la estrategia en la parábola del hombre fuerte. Marcos 3:27. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. El hombre fuerte es Satanás, el usurpador que tiene posesión temporal de los bienes que son las almas y los propósitos de la humanidad. Atar al hombre fuerte es el paso de la autoridad delegada. Jesús, con su muerte y resurrección, ya ató al hombre fuerte de forma definitiva. Cuando tú usas el nombre de Jesús y la autoridad que te ha dado, estás aplicando el atamiento que ya fue ejecutado en el Calvario. Saquear los bienes es el resultado. Saquear significa liberar lo que el enemigo tenía cautivo: la sanidad, la paz, las finanzas, los hijos, el ministerio. Tu oración no es una súplica para que Jesús venga a hacer la guerra. Es un decreto de su victoria consumada, atando al hombre fuerte en tu esfera de influencia y liberando sus bienes. Este entendimiento te saca de una mentalidad de escasez y te planta en una mentalidad de reino. Tú no estás defendiendo, estás saqueando. Tú no estás pidiendo permiso, estás ejecutando una orden de liberación. Storytelling de profundización. El pergamino perdido del heraldo para anclar esta verdad del reino. Permítanme volver a nuestra figura del general Eleazar, pero esta vez con su mensajero. El general Eleazar, tras recuperar su posición, necesitaba que sus órdenes llegaran a los frentes de batalla más remotos. Para ello confió en su fiel heraldo, Caleb. Caleb no era un guerrero, era un corredor, pero llevaba consigo un pergamino real sellado. Este pergamino contenía el decreto de autoridad del rey David, garantizando que cualquier orden verbal que Caleb diera en nombre de Eleazar sería acatada como si viniera del propio rey. Un día, Caleb fue emboscado. Los enemigos no querían matarlo, querían robar el pergamino. Si perdía el pergamino, sus órdenes no tendrían peso, serían solo palabras vacías. En el forcejeo, Caleb perdió el pergamino en la maleza, pero logró escapar. Durante meses, Caleb continuó su misión. Emitía las órdenes de Eleazar, pero notaba que los soldados dudaban, que el enemigo no retrocedía con la misma rapidez. El problema no era la autoridad de Eleazar, que era inmutable. El problema era la falta de convicción de Caleb. Él creía que sin el pergamino visible, el poder se había ido. Finalmente, un joven soldado, que había estado presente cuando se perdió el pergamino, le dijo a Caleb: «Señor heraldo, el pergamino era solo el sello de la autoridad.
La autoridad reside en la orden del rey. Usted lleva el sello en su corazón. Hable con la certeza del rey. Caleb, reavivando su fe, se puso de pie en medio del campamento, y con voz que retumbó por el valle, decretó la orden de Eleazar con una convicción inquebrantable. El enemigo, al escuchar la voz resonante de la autoridad no cuestionada, se dispersó de nuevo. La aplicación es poderosa. Tú eres Caleb. El pergamino real sellado es el Espíritu Santo que mora en ti y la palabra de Dios impresa en tu alma. El enemigo quiere convencerte de que tu pergamino, tu fundamento está perdido. La duda, el pecado, la culpa. Pero la autoridad es inmutable. No depende de qué tan bien te sientas, sino de quién es el rey que te respalda. No te fíes de tus sentimientos. Fíjate en el decreto inmutable de Jesucristo. Habla con convicción de reino. Extensión de la solución práctica. Tácticas específicas de la ofensiva ahora que tenemos una comprensión más profunda del reino, transformemos la teoría en acción radical. Vamos a desglosar cómo se libra la batalla contra los tres frentes. Táctica. Contra el enemigo interno, la carne. La renovación radical de la mente. La carne es conquistada no solo por negarla, sino por reemplazarla. No puedes simplemente decir no pecaré. Debes decir sí obedeceré a Cristo en esto. El ayuno, reasignación de deseo. El ayuno es la declaración de guerra contra el Dios del estómago. Es decirle a tu cuerpo y a tu carne, tú no eres mi Señor es Cristo. Te someteré a su voluntad. El ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti. Reorienta tus deseos, canalizando la energía que normalmente dedicarías a la gratificación instantánea hacia la búsqueda de Dios. Esto debilita la fortaleza de la carne. La meditación, reconfiguración de pensamiento. El diablo ataca tu mente con fortalezas, patrones de pensamiento profundamente arraigados de miedo, amargura, lujuria o baja autoestima. 2 Corintios 10:5 dice que debemos derribar esos argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa que cuando un pensamiento de duda o lujuria entra, no lo debatas. Repréndelo con una verdad bíblica. No soy débil. Cristo es mi fuerza. No soy pecador. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Táctica contra el enemigo externo, el mundo. El radicalismo de la separación vencer al mundo requiere un contraculturalismo valiente. La santidad radical, rompiendo puentes. Santidad no es ser aburrido, es ser apartado para el uso de Dios. Examina tu vida. ¿Qué programas de televisión, amistades, música o hábitos están sembrando semillas del sistema del mundo en tu alma? La separación es una elección de lealtad. No puedes amar la luz y coquetear con la oscuridad. Corta esos puentes que el mundo usa para reintroducir su sistema en tu vida. El servicio radical, invirtiendo el sistema. El mundo dice, sé servido, busca tu propio interés. El reino dice, sirve al último. Pierde tu vida para encontrarla. Cuando te enfocas en servir a los demás y en extender el reino, el atractivo del sistema mundano se desvanece. La codicia y el materialismo se mueren cuando tu mano está abierta para dar y para bendecir. Táctica. Contra el enemigo sobrenatural, el diablo. La autoridad declarativa. Esta es la aplicación más directa de la autoridad de Eleazar. El uso del nombre, la contraseña de poder. El nombre de Jesús no es una palabra mágica. Es el título legal que representa toda la autoridad, poder y victoria de su resurrección. Los demonios no le temen a tu voz, le temen al nombre que está sobre todo nombre. Cuando reprendes, no lo haces como tú mismo. Lo haces como embajador de Cristo. Yo te mando, espíritu de... Es un imperativo, no un ruego. La aplicación de la sangre, el sello protector, Apocalipsis 12:11, dice que vencieron por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. La sangre de Jesús es la defensa perfecta contra la acusación del diablo. Cuando el enemigo te recuerda tu pasado, tú declara la eficacia de la sangre. Mi pasado ha sido cubierto. No tienes jurisdicción aquí. La sangre me limpia y me justifica. Esto silencia legalmente al acusador.
El discernimiento y la guerra de los lugares celestiales, el ataque aéreo. Debemos aprender a orar no solo por las personas, sino por las fuerzas espirituales que están influenciando regiones, gobiernos y sistemas. Efesios 6 nos habla de principados y potestades en los lugares celestiales. Esto es una guerra de alto nivel. Ora para que esos poderes sean desmantelados y que la luz del Evangelio penetre. Esto te da una visión más grande que tus propios problemas. Te convierte en un guerrero global del reino. El despertar del guerrero. Poder, superación y destino. Si has escuchado este mensaje hasta aquí, ya no tienes excusa para vivir en la derrota. El diablo ya perdió el derecho legal a robarte, matarte y destruirte. Solo le queda el poder de la ilusión y la intimidación. El poder de la esperanza inquebrantable. Tu batalla está anclada en una esperanza que el mundo no puede entender. El enemigo te ataca con desesperación, porque sabe que la esperanza es el combustible de la fe. La superación no es solo sobrevivir al ataque, es prosperar en medio de él. Es poder que se perfecciona en tu debilidad, según las Corintios 12:9. Cada cicatriz que tienes no es una marca de vergüenza, sino un trofeo de guerra que atestigua la fidelidad de Dios. La victoria a través de la perseverancia. La vida de fe es una maratón, no un sprint. La superación requiere perseverancia, que es la cualidad de un soldado que no se rinde ni cede terreno. Santiago nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia. La perseverancia lleva a la perfección de tu carácter en Cristo, y un carácter perfecto es la prueba final de que el reino de Dios ha triunfado en ti. No te canses de hacer el bien. No te canses de orar. No te canses de resistir. Cierre potente reforzado. El sello de la soberanía mira. Tu vida no como una víctima de las circunstancias, sino como el campo de operaciones donde se está demostrando la soberanía de Dios. El Rey te ha dado el cetro. El Rey te ha dado el nombre. El Rey te ha dado el decreto. Eleazar no se quedó en su puesto de logística, se levantó y ejerció su derecho. Hoy te levantas. Sacúdete el polvo del miedo, de la culpa y de la duda. Has sido liberado para ser un liberador. No pidas menos lucha, pide más poder para la lucha que ya tienes. No pidas menos enemigos, pide más fe para enfrentar al enemigo que ya fue derrotado. Tu destino no es la derrota, tu destino es el trono. Tu futuro no es la esclavitud, tu futuro es la libertad. Tu presente no es el miedo, tu presente es el poder. Hoy pon tu pie sobre el cuello del enemigo. Hoy declara que la paz de Cristo gobierna tu mente, que la salud de Cristo está en tu cuerpo y que la provisión de Cristo está en tus finanzas. No esperes a sentirte poderoso. Ejerce el poder y el sentimiento te seguirá. Esta es la verdad inquebrantable de la guerra espiritual. Lucha desde la victoria porque ya te pertenece. Que la fuerza y la autoridad del nombre de Jesús te inunden y te capaciten para vivir cada día como un conquistador absoluto. Amén y amén. Hoy pon tu pie sobre el cuello del enemigo. Hoy declara que la paz de Cristo gobierna tu mente, que la salud de Cristo está en tu cuerpo y que la provisión de Cristo está en tus finanzas. No esperes a sentirte poderoso. Ejerce el poder y el sentimiento te seguirá. Esta es la verdad inquebrantable de la guerra espiritual. Lucha desde la victoria porque ya te pertenece. Que la fuerza y la autoridad del nombre de Jesús te inunden y te capaciten para vivir cada día como un conquistador absoluto. Amén y amén. Estudio de casos de autoridad bíblica. Modelos de guerreros desatados. Para que esta verdad no se quede en una abstracción teológica, debemos verla en acción. La Biblia está llena de hombres y mujeres que, como el general Eleazar, ejercieron una autoridad desproporcionada a su fuerza física, porque dependieron del rey. Estos son nuestros modelos de poder y superación. Modelo primo, Moisés y la vara, la autoridad simbólica. Moisés no era un hombre de guerra, sino un pastor tartamudo. Sin embargo, Dios le entregó una vara. La vara no tenía poder mágico. Era el símbolo visible de la autoridad delegada de Yahvé. Cuando Moisés levantaba la vara, el mar rojo se abría. Cuando la golpeaba, el agua brotaba de la roca. Cuando la levantaba en batalla,
Israel vencía a Amalek. Lección de poder. Tu autoridad a menudo se ejerce a través de un símbolo simple que Dios te ha dado. Para ti no es una vara, es la palabra de Dios y el nombre de Jesús. No subestimes el poder de tomar la Biblia, levantarla y declarar un verso sobre tu situación. Esa acción física y verbal es tu vara, que parte los mares de la imposibilidad y golpea las rocas de la escasez. Moisés actuó por fe, no por confianza en el objeto, sino en el mandato que venía con el objeto. Modelo segundo. Josué y Jericó, la autoridad de la obediencia absurda. La caída de Jericó es el epítome de la guerra espiritual. Los ejércitos humanos normalmente atacan con arietes y flechas. El plan de Dios fue caminar en silencio y gritar el séptimo día. Un plan militar absurdo. Si Josué hubiera usado su lógica militar, habrían sido derrotados. Sin embargo, el decreto divino anuló la lógica humana. Lección de superación. La autoridad espiritual a menudo te pedirá que hagas algo que parece ridículo o inútil a los ojos del mundo. El enemigo, sin embargo, conoce el poder de la obediencia radical. Cuando Dios te pide que perdones a quien te ha herido, que diezmes en medio de la escasez o que sigas orando cuando no ves nada, estás marchando alrededor de tu Jericó. El poder no está en el grito, está en los 6 días de obediencia silenciosa y perseverante que lo precedieron. La muralla caerá no por tu fuerza, sino porque honraste la orden de tu rey. Modelo 13. Pablo y Silas en la cárcel, la autoridad de la alabanza. En Filipos, Pablo y Silas estaban encadenados en el calabozo interior, con los pies en el cepo. Su situación era de derrota total, humana y físicamente hablando. Pero a medianoche oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Hechos 16:25. Resultado, un terremoto que abrió las puertas de la prisión y desató sus cadenas. Lección de empoderamiento. La alabanza y la adoración son armas ofensivas de guerra. No alabas a Dios porque las cadenas se cayeron. Alabas para que las cadenas se caigan. La alabanza es la declaración de que Dios es más grande que tus circunstancias, incluso cuando esas circunstancias son oscuras y dolorosas. Es la fe en acción, la fe que dice, mi Rey es digno de gloria incluso aquí en la derrota aparente. Este acto de adoración desata la intervención divina. Cuando te enfrentes a un ataque, cambia el lamento por la canción de guerra del reino. Esto desorienta al enemigo y atrae el poder de Dios a tu celda. La disciplina del poder. Mantenimiento y crecimiento de la autoridad. La autoridad espiritual no es una licencia que se da y se olvida. Es un músculo que debe ser ejercitado. Si el general Eleazar hubiera dejado de practicar el ejercicio físico y mental, su capacidad de emitir órdenes habría disminuido. La disciplina espiritual es el mantenimiento de tu poder. La disciplina del silencio y el retiro, recarga espiritual. Jesús, el comandante supremo, se retiraba constantemente a lugares solitarios para orar. No lo hacía porque fuera débil, sino porque era sabio. Sabía que la fuente de su autoridad venía de su comunión ininterrumpida con el Padre. Tu tarea. Debes crear puntos de retiro diarios y semanales. Momentos de silencio donde cierras el ruido del mundo. Dejas tu teléfono y solo escuchas. El diablo prospera en el ruido y la distracción. En el silencio, el Espíritu Santo te habla, te revela la estrategia y te recarga con una autoridad fresca. Un guerrero exhausto es un guerrero derrotado. La oración y el estudio no son opcionales. Son tu reabastecimiento diario de municiones. B. La disciplina de la confesión radical. Cierre de puertas. El pecado no hace que pierdas tu salvación si eres creyente, pero sí disminuye drásticamente la manifestación de tu autoridad. El pecado es una puerta abierta por la cual el enemigo puede entrar a tu vida, usando la ley del reino de la justicia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Juan 1:9. Tu tarea. Practica la confesión rápida y radical. No te quedes a vivir en la culpa. Reconoce el pecado, confiesa la verdad de la palabra que eres perdonado y cierra la puerta en la cara del acusador. Una vida sin puertas abiertas
Es una vida con máxima autoridad manifestada. El creyente que vive en arrepentimiento constante es invencible en la guerra espiritual. 2c. La disciplina del perdón, el lazo del enemigo. El perdón no es un sentimiento, es una decisión radical de liberar al deudor. El enemigo ama el resentimiento y la amargura porque te encadenan a tu pasado y a la persona que te hirió. La falta de perdón es un terreno legal que el diablo usa para atormentarte. Mateo 18, 34, 35. Tu tarea: examina tu corazón. ¿Hay alguien a quien te niegas a perdonar? Si es así, ese rencor es tu cadena. En el nombre de Jesús y por la autoridad que tienes, declara un decreto de libertad sobre esa persona. No lo haces por ellos, lo haces para liberarte a ti mismo y para cortar la base legal que el enemigo está usando para mantenerte atado. El perdón es un acto de guerra que te devuelve tu poder. La profecía de la victoria final, escatología como motor de superación. Para sostener una guerra tan larga, se necesita una visión clara del final. La escatología, el estudio de los últimos tiempos, no es solo sobre el fin del mundo, es sobre el triunfo inevitable de Cristo. Entender el final alimenta tu poder en el presente. El reino de los 1000 años, la demostración de la soberanía, la promesa de que Cristo regresará para establecer un reino visible y físico en la tierra por 1000 años, Apocalipsis 20, es crucial. Este periodo será la prueba física de que el plan de Dios triunfó completamente. Será la restauración de la autoridad de Génesis. Impacto hoy. Esto significa que cada victoria que tienes hoy sobre el miedo, la enfermedad o la tentación es un preludio, un adelanto de ese reino. Estás trayendo una muestra de la era venidera a la era presente. No estás luchando por algo que podría pasar. Estás manifestando algo que ya está decretado que sucederá. Esta certeza te da una superación inquebrantable. El descenso de la Nueva Jerusalén, la reunificación final. El final de la historia es que Dios mora con la humanidad. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. No habrá más lágrimas, ni muerte, ni dolor, porque la primera guerra habrá terminado para siempre. Impacto. Hoy, este destino te da una perspectiva eterna. Tus problemas actuales, por grandes que parezcan, son ligeros y momentáneos comparados con la gloria eterna que te espera. Cuando el enemigo te ataque con el desaliento, mira el horizonte de la Nueva Jerusalén. La promesa de la reunificación total te da el combustible para perseverar y conquistar el último obstáculo. Estás luchando hacia una victoria garantizada. El desafío final: sé un conquistador absoluto, amados guerreros. Hemos desmantelado las fortalezas del enemigo. Hemos reclamado la autoridad de Eleazar. Hemos aprendido de Moisés, Josué y Pablo. Hemos entendido que la disciplina y la visión eterna son esenciales. El mensaje final es un desafío de poder y superación. Deja de esperar la liberación. Sé el liberador. No ores para que Dios elimine todos tus problemas. Ora para que te dé el poder y la sabiduría para conquistar el problema. Deja de identificarte con tu debilidad. Identifícate con su fuerza. Cuando Satanás te recuerde quién fuiste, recuérdale quién es Cristo en ti. Deja de susurrar. Comienza a rugir. Tu voz, respaldada por la autoridad del nombre de Jesús, es un arma más potente que cualquier misil. El Rey te ha dado el derecho, el manual y la fuerza. La batalla espiritual es intensa, pero la victoria es total. No te conformes con la supervivencia. La meta de Dios para ti es la dominación, manifestada a través de su amor y su poder. Declaro sobre ti ahora mismo: el espíritu de miedo se disuelve, el yugo de la opresión se rompe, la mentalidad de derrota es arrancada de raíz. Te levantas con la autoridad de un hijo de Dios. Ve y ejerce tu dominio. Eres un conquistador absoluto. No hay nada, absolutamente nada, que pueda separarte del amor y el poder de tu Rey. Victoria, victoria, victoria. Es tiempo de luchar desde la victoria. El reino de Dios está entre vosotros. Termina la batalla y vive en el poder que ya tienes. Amén. No te detengas, no cedas, no te conformes con menos de lo que Cristo pagó.
Tu poder es real. Tu autoridad es absoluta. Tu victoria es segura. Levántate, general de Dios. Desata el poder que mora en ti. Ve y conquista. La batalla está ganada. Declaro que vives bajo un cielo abierto de poder, paz y provisión desde este momento y para siempre. Amén. La revelación de la sinergia divina. Fe, poder y obediencia. Para profundizar aún más y asegurar la densidad requerida para la duración del video, debemos examinar la sinergia divina, el punto de convergencia donde la fe, el poder y la obediencia se fusionan para crear una manifestación innegable de la autoridad del reino. Muchos creyentes fallan al separar estos tres elementos, buscando poder sin obediencia o fe sin acción. La fe como sustancia del poder. La fe no es optimismo ciego, es la sustancia, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. En la guerra espiritual, tu fe es el puente que conecta el decreto de autoridad de Cristo, que ya existe en el cielo, con la realidad de tu vida, aquí en la tierra. La fe que toma. Eleazar no esperó a que el enemigo huyera, actuó basándose en la orden del rey. La fe es una acción de tomar lo que ya te fue dado. Si crees que eres sanado, hablas como sanado. Si crees que eres libre, caminas como libre. El poder de la fe declarativa. Cuando decretas la palabra, estás infundiendo la sustancia de la fe en la atmósfera espiritual. Estás obligando a la realidad física a alinearse con la realidad espiritual superior. El miedo se disipa cuando la fe habla en voz alta. El poder activo y la carga eléctrica. El poder dunamis del Espíritu Santo necesita un conducto para fluir. Ese conducto es tu obediencia y tu fe. Piensa en un circuito eléctrico. La autoridad de Cristo es la fuente de poder, pero el interruptor eres tú, a través de tu fe y obediencia, evitando la fuga. ¿Por qué a veces tu autoridad se siente débil? A menudo hay una fuga de poder causada por el pecado no confesado, la falta de perdón o la duda constante. Estos son cortocircuitos en el sistema. El arrepentimiento y la confesión restauran el flujo de poder a su máxima capacidad. La carga de la oración en lenguas. La oración en lenguas es la forma más pura de cargar tu espíritu. Es el Espíritu Santo orando perfectamente a través de ti, edificándote en tu santísima fe. Judas 1:20. Si eres un guerrero de la oración, debes cultivar este cargador espiritual para operar con el máximo de poder y superación. La obediencia como prueba de amor y lealtad. La autoridad delegada solo es efectiva cuando el subordinado demuestra una lealtad inquebrantable al comandante. Tu obediencia a los mandamientos de Dios no es para ganar autoridad, sino para probar que eres digno de ejercerla. La lealtad en lo pequeño. Si eres fiel en el diezmo, en el servicio humilde, en amar a tu prójimo, lo que parece pequeño, Dios te confía la autoridad para la guerra mayor. La obediencia en el carácter es la prueba de fuego para la autoridad en el poder, storytelling avanzado, el escudo inquebrantable del centurión. Permítanme ilustrar esta sinergia con un último relato de poder y superación, basado en el concepto del general Eleazar. Eleazar tenía bajo su mando un centurión, un hombre llamado Zacarías, conocido no por su fuerza, sino por su escudo. El escudo de Zacarías no era más grande que el de otros, pero era conocido por su impenetrabilidad. En cada batalla, las flechas y lanzas se desviaban, se rompían o simplemente rebotaban. Los enemigos le temían. Un joven soldado le preguntó a Zacarías, ¿cómo es que tu escudo es inquebrantable? ¿Qué metal especial tiene? Zacarías sonrió y respondió, Hijo, el metal es el mismo que el de todos. Lo que lo hace inquebrantable es que nunca lo dejo caer. En primer lugar, lo cubro diariamente con aceite. Este aceite permite que las flechas de fuego se deslicen y se apaguen sin quemar la madera. Luego continuó. Segundo, nunca doy un paso atrás. Si una lanza me golpea, mi voluntad es permanecer firme, y al ver mi determinación, la lanza se rompe antes que mi espíritu. El escudo solo funciona si la fe que lo sostiene es más fuerte que la fuerza que lo golpea.
Finalmente dijo, y lo más importante, yo sé que el rey prometió la victoria antes de que yo levantara este escudo. Mi fe no está en el metal, está en la palabra del rey, que garantiza que este escudo me protegerá. Lucho con la fe de la victoria, no de la derrota. La aplicación es tu vida. Tu escudo de la fe es inquebrantable. Cúbrelo diariamente con aceite, la unción del Espíritu Santo, aceite, a través de la oración, la alabanza y la palabra diaria. Es lo que hace que los dardos de fuego del enemigo, mentiras, dudas, se deslicen sin herirte. Nunca des un paso atrás. La superación exige perseverancia firme. Cuando la presión sea intensa, declara, estoy firme en Cristo, no retrocederé. Tu determinación en la obediencia anula la fuerza del ataque. Lucha con la fe de la victoria. Recuerda que la victoria fue prometida. El sacrificio de Cristo es la garantía. No tienes que ganar, solo tienes que mantenerte firme en la victoria que ya te fue entregada. La estrategia de la intercesión profética. Tomando ciudades, tu autoridad no es solo para tu vida personal, es para impactar tu esfera de influencia. Un verdadero general no solo se defiende, conquista territorio. La intercesión profética es la forma en que el general de Dios toma ciudades y cambia naciones. La intercesión como levantamiento de bandera. Cuando oras por tu ciudad, por tu gobierno, por tu escuela o tu lugar de trabajo, estás levantando la bandera de la soberanía de Cristo sobre ese territorio. Estás afirmando que el reino de la oscuridad no tiene jurisdicción allí. El vínculo del liderazgo espiritual. La guerra a menudo se gana o se pierde en la cima. Ora por tus líderes espirituales, pastores, apóstoles, profetas. Ellos son los generales en el terreno. Cuando oras por ellos, estás fortaleciendo la estrategia de todo el ejército. Oración contra las fortalezas regionales. La Biblia habla de príncipes territoriales. Daniel 10:13. Estos son espíritus de alto rango que influyen en las culturas, como el espíritu de orgullo, de lujuria o de materialismo. La intercesión profética llama a la luz de Cristo a irrumpir en estas fortalezas, rompiendo la influencia demoníaca sobre comunidades enteras. Tu tarea final de poder y superación. Sé un intercesor profético. Identifica las fortalezas en tu esfera. ¿Qué pecado o patrón maligno domina tu comunidad? Decreta la palabra de Dios sobre ese territorio. Paz donde hay conflicto, justicia donde hay corrupción, verdad donde hay mentira. Visualiza, en fe, la manifestación del reino. Ve tu ciudad bajo la gloria de Dios. Cierre definitivo. El rugido de la realeza. Hemos llegado al final de este manifiesto de guerra. Has sido equipado con el conocimiento, la historia y las tácticas necesarias. La última palabra de tu rey no es de consuelo pasivo, sino de mandato activo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 15, 17. Tu vida es la evidencia viva del poder y la superación de Cristo. El general Eleazar no era un hombre de mitos, era un hombre de hechos respaldados por un decreto. Tú eres un hombre de hechos respaldados por la resurrección. No te permitas volver a ser la víctima silenciosa. La opresión termina aquí. La duda muere aquí. La derrota se anula aquí. Ponte de pie en este momento. Siente la carga del Espíritu Santo en tu alma. Abre tu boca y ruge la verdad del reino. Declaro la victoria total sobre tu casa, tu salud y tu destino. La oscuridad retrocede. La luz avanza. Eres un conquistador. Vive como tal. Lucha como tal. Reina como tal. Amén. Gloria a Dios por la victoria consumada. Ahora ve y vívela.